Dios te bendiga, querido hermano. Es un gusto y un privilegio para mí pertenecer a Misión Cristiana al Calvario. En este momento yo te quiero invitar a que abras tu libro El Plan Eterno. Estaremos viendo una linda enseñanza, el origen del hombre viejo. Amén. En Efesios 4:22 dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice así: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Amén, hermanos. Cuando Jesús se refiere a la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo yo, se está refiriendo a nuestro pasado. Y en ese pasado dejamos cosas malas como los malos deseos, los vicios, los placeres del mundo, ¿verdad? Cosa que cuando venimos a Jesús, ya todo eso ha quedado sepultado, dice la palabra, sepultado. Y después del bautizo todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Vamos a ir al contenido de nuestra lección. Los capítulos anteriores explican de manera clara que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, con todas las cualidades y características humanas, óptimas para vivir bajo el gobierno de Dios. Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y ese soplo vital del Omnipotente lo hizo ser una alma viviente. Es decir, una persona viva, consciente de sí misma. Dios creó al hombre con una personalidad propia y con características naturales, con inteligencia, sabiduría, carácter, etc. El soplo divino de Dios le dio a Adán, era su misma naturaleza porque provenía de él mismo. Jesús provino del Padre, tuvo su naturaleza, pero durante el tiempo que permaneció en la tierra fue un hombre como nosotros, con todas las características humanas, pero sin pecado. Por eso Jesús actuó con inteligencia, manifestó su carácter, incluso en distintas ocasiones expresó que tenía un yo que identificaba su personalidad como individuo. Amén. En Lucas 22:42, los invito a que vayamos a la palabra de Dios. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí en este versículo podemos darnos cuenta que Jesucristo sabía el trago amargo que iba a pasar en la crucifixión, ¿verdad? Y como humano él tuvo temor, pero más sin embargo él no hizo la voluntad de él, ¿verdad? No que la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces nosotros, ¿verdad? Si supiéramos el trago amargo que fuéramos a pasar, ¿verdad? Estuviéramos suplicándole al Señor que no pasáramos por ese trago, ¿verdad? Mas sin embargo, Él se doblegó al Padre porque era una persona sometida a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Cosa que nosotros como humanos, pues, como les repito, dudaríamos y le suplicaríamos a nuestro Padre, pues, que no ejecutara ese plan. Mas sin embargo, Jesús no, fue el ejemplo número 1 acá en la tierra, y Él hizo a cabalidad
lo que el Padre ya había estipulado en su vida. Amén. La condición en la que Jesús vivió como hombre aquí en la tierra fue exactamente la condición que tuvo Adán cuando fue creado por Dios en el huerto del Edén, con la diferencia que Cristo era Dios hecho carne, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es algo maravilloso, ¿verdad? Porque sabemos que Él era hijo de un rey, pero Él vino a este mundo a limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Todos sabemos la historia, como Él dice que se humilló hasta lo más bajo, ¿verdad? Siendo hijo de un rey. Él pagó ese precio por nosotros. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar lo que Jesús hizo. Dice en su palabra que si alguien quiere ser grande, tiene que aprender a servir como Él lo hizo. Entonces nosotros tenemos que ser servidores de Dios si queremos ser exaltados, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Así lo hizo el Señor. Dios hizo al hombre un ser natural y todo lo relacionado a su naturaleza y que se encuentra en la personalidad del hombre constituye las facultades del alma. El alma es la sede de la personalidad. Ahí se encuentra el yo. El cuerpo es el medio por el cual el alma se expresa. El espíritu es la fuerza motriz del alma. Es el alma donde residen las cualidades y características del hombre que fueron puestas por Dios cuando lo diseñó, lo formó y le dio el aliento de vida. Las cualidades y características que Dios puso en el hombre fueron perfectas, santas en su origen. Sin embargo, el diablo las manipuló haciéndolas funcionar incorrectamente. Amén. Sabemos que Dios nos ha dado algo importante, ¿verdad? Ese soplo divino que para nosotros significa vida, ¿verdad? Nos dio un espíritu. Ese espíritu es el que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que nutrir siempre, que sea más fuerte que la carne, porque la carne a veces se va a querer desviar de lo bueno, ¿verdad? Entonces nuestros sentidos no tienen que ser distorsionados. Más adelante veremos cómo la serpiente sedució a Eva y por medio de esa seducción sus sentidos fueron extraviados, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que matar esa carne, ¿verdad? Que siempre va a estar luchando con el espíritu, pero es más fuerte el espíritu que Dios nos ha regalado. Amén. ¿Cómo se corrompió el hombre? Dios le dio al ser humano la capacidad de ver todas las cosas creadas por el Dios supremo y sublime, el dueño y Señor de todo lo que existe. Amén. Pero la serpiente extravió los sentidos del hombre, como dice 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. ¿Cómo fueron extraviados los sentidos de Eva? 1. Satanás estimuló su mente para razonar los mandatos de Dios. Amén. La serpiente hizo una gran función, sedució a Eva, dice. Sedució a Eva. En estos tiempos tan delicados que nosotros estamos viviendo, el enemigo tiene diversas formas de seducirnos. El mundo, tantas cosas diferentes
en la cual nuestro pensamiento puede ser desviado, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra que nos dio ese entendimiento, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría. Y con la sabiduría es un gran regalo, porque nosotros como hijos de Dios podemos percibir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces nosotros como conocedores de Cristo ya sabemos qué es lo bueno. Entonces lo bueno es servirle a Él, y no hay otra cosa fuera de este mundo que seguir el plan perfecto que dejó trazado nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Génesis 3:6 dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eva empezó a razonar los mandatos de Dios desde el momento en que consideró que el árbol era bueno para comer. Satanás estimuló la mente de Eva, la cual, como sabemos, está en el alma. Entonces el siguiente paso fue seducir su voluntad para que ella pecara. A partir de ese momento, lo que había sido creado bueno, como su razonamiento, se corrompió. Ella determinó en su voluntad que el árbol era bueno para comer, y esto es un acto directamente relacionado a los deseos de la carne. Amén. Aquí vemos algo importante. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva los puso en un huerto y les determinó que de determinado fruto no iban a comer. Pero vemos cómo la serpiente fue tan inteligente. Ese árbol era frondoso, sus frutos, dice la palabra, que eran llamativos, ¿verdad? Pero ellos tenían una diversidad de cosas que comer en el huerto. Pero definitivamente vemos cómo la serpiente corrompe el pensamiento de Eva. Y vemos el cuidado que nosotros debemos de tener como familia, porque nos damos cuenta que Eva, por medio de la serpiente, convenció a Adán para ejecutar el pecado. Entonces es importante que como familia estemos convencidos de la palabra del Señor y sigamos esa guianza del Espíritu Santo, hijos, padres, todos juntos en familia, ¿verdad? Porque nos damos cuenta ahí, aparentemente Satanás tocó a Eva y por medio de Eva hizo pecar a Adán, ¿verdad? Y fue consumado el pecado. Amén. Eva vio que el fruto era agradable a sus ojos. El deseo y la orden de Dios era que no comieran del fruto de ese árbol. Sin embargo, el deseo de Eva era comerlo, porque a sus ojos parecía apetecible. El estímulo de Satanás produjo que sus propios deseos lo llevaran a comer del fruto. Dios creó al hombre con deseos correctos, enfocados hacia el gobierno de él. Pero al ceder al engaño de Satanás, se corrompieron esos deseos. Eva se dejó llevar por lo que vio, por eso sus sentidos fueron extraviados. Tenemos la tarea de estar alertas y cuidar nuestra alma y corazón, porque ahí se encuentran los sentimientos, así como las emociones que abarcan la razón de la mente, la inteligencia, el entendimiento, los cuales Dios hizo buenos. Pero por si el contrario nos dejamos extraviar por Satanás, estos son estimulados para pecar. Además, no debemos olvidar de cuidar nuestra voluntad, identificando siempre si está motivada a satisfacer mis deseos o los de Dios. Amén. La palabra acá nos revela algo muy importante. Tenemos que estar convencidos que si lo que nosotros estamos ejecutando le agrada a nuestro Padre, o si solo estamos haciendo lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Pero como hijos de Dios nosotros sabemos
y estamos dispuestos a trabajar por agradar al Padre. Entonces, ¿cómo lo vamos a agradar? Lo vamos a agradar haciendo lo correcto, llevando esa palabra, matando ese viejo hombre. Es ese hombre viejo, ese hombre egoísta, ese hombre viciado, dice la palabra. Ese hombre tiene que ser sepultado y no tiene que ser recordado. Dios nos ha puesto una nueva genética, tenemos su sangre, por lo tanto nos ha dado la inteligencia para seguir su camino. Satanás extravió los anhelos de Eva por la vanagloria de la vida. Satanás aprovechó el deseo de Eva de alcanzar la sabiduría, porque dice en la Escritura, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, en este caso, los anhelos de Eva se extraviaron, haciéndole ver que la sabiduría no se alcanzaba en Dios, sino que vendría como resultado de comer el fruto. La Biblia llama esto la vanagloria de la vida. Amén. En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Todo lo malo no proviene de Dios, proviene del mundo. Las prácticas que el mundo quiere que nosotros las ejecutemos también. Pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado esa inteligencia, tenemos que ser sabios. Y en determinado momento, para la carne va a ser algo interesante voltear a ver para un lado, voltear a ver para el otro, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ir recto en esa brecha, no torcernos ni a izquierda ni a derecha, dice su palabra. Amén. Cuando Eva sintió codicia por alcanzar sabiduría, su voluntad y emociones se accionaron. La función del alma había sido puesta en movimiento, solo que de manera distorsionada. Adán no fue engañado, fue su mujer. Él estaba lúcido y aún así decidió comer del fruto debido a que su área emotiva estaba afectada. Su mente fue controlada por su corazón y su razón fue vencida por el afecto que tenía hacia su esposa. Satanás sedujo la voluntad de Adán, utilizando sus sentimientos y haciéndolos pecar. Por eso es importante que nosotros como parejas, ¿verdad? Como padres de familia, estemos conscientes de que tenemos que tener una buena relación con nuestro Señor, ¿verdad? Porque nuestros sentidos pueden ser extraviados. Podemos llegar a ser confundidos, dicen. Si nosotros como pareja, uno jala para acá y otro jala para allá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó aquí. El enemigo sedujo a Eva, Satanás sedujo a Eva. Por lo tanto, hizo pecar a Adán por medio de Eva, ¿verdad? Porque él la apreciaba, era su esposa y todo. Entonces, eran los únicos seres vivientes en la tierra. Pero vemos cómo la serpiente fue astuta. Sabemos dónde el enemigo va a atacar. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de estar preparados siempre. Amén. El pecado lo cometieron tanto Eva como Adán, actuando de una manera independiente y egocéntrica, lo cual nos lleva a la conclusión de que el hombre carnal está bajo el dominio del alma. El viejo hombre y la vida pecaminosa son evidencia de nuestra vida sin Dios. A efecto legal, desechamos al viejo hombre al crecer en Cristo. A efecto de testimonio, desechamos al viejo hombre al bautizarnos. Dice su palabra que al bautizarnos, ese viejo hombre ya quedó enterrado.
Entonces, desde ese momento Dios puso su genética en nosotros. Nuestros sentidos van a ser ordenados, nuestros pensamientos van a ser corregidos. ¿A dónde vamos? Vamos a un buen camino, ¿verdad? Pero tenemos que estar nutriendo constantemente a nuestro espíritu para que la carne se someta al dominio de nuestro Señor. Eso es lo que nos explica aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener ese gran cuidado de buscarlo a Él siempre. Que Él sea lo primero en nuestras vidas, ¿verdad? Para que nosotros sigamos por ese camino perfecto. A efecto de testimonio desechamos el viejo hombre al bautizarnos, porque el bautismo se aplica nuestra muerte a la vieja manera de vivir. Pero para efectos prácticos en nuestra vivencia diaria tenemos que desechar los hábitos del viejo hombre, matando la carne y haciendo morir lo terrenal en nosotros. Amén. Nutriendo el espíritu tenemos que matar la carne, dice, y así haciendo morir al viejo hombre en nosotros. Amén. No basta solo pensar que nuestro viejo hombre fue ajusticiado cuando Cristo murió tomando nuestro lugar en la cruz. Amén. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, debemos tomar en cuenta también las implicaciones diarias de esa muerte. No es suficiente sentirnos consolados por el hecho de haber sido justificados. Debemos reflejar dicha justificación en nuestra manera de vivir. Amén. Acá dice la palabra que no nos tenemos que sentir consolados por lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario, ¿verdad? O que porque Él pagó los pecados por nosotros, ya Él lo hizo, y qué bonito Él lo hizo, ¿verdad? Nosotros estamos libres de todo. Dice su palabra acá que nosotros tenemos que trabajar por esa salvación también, ¿verdad? Que no tenemos que acomodar, dice la palabra. Tenemos que trabajar y mucho, arduamente, dice su palabra. Amén. En términos generales, la definición del hombre viejo es la siguiente. Número 1, nuestro viejo yo. En nuestro viejo yo está nuestra forma de pensar. El número 2 dice nuestra naturaleza vieja. Número 3, nuestra vida vieja. Nuestra naturaleza depravada. Nuestro yo pecaminoso. Y número 6, nuestra naturaleza pecaminosa. Todo eso tenemos que hacerlo morir en nosotros. Todo lo que nosotros éramos antes. Ahora somos nuevas criaturas, dice su palabra. Y es algo maravilloso, pues, porque nos damos cuenta de ese cambio radical que tenemos. Y ese cambio radical lo queremos compartir contigo. Tú que tienes la oportunidad de estarme observando. Yo sé que tengo muchos amigos en varias partes de Guatemala. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos. Yo sé que me vas a estar observando. Y posiblemente tuviste la oportunidad de conocerme. Y yo tuve la oportunidad de conocerte. En esos tiempos lo que nosotros pensábamos era algo tan diferente a lo que ahora pensamos. Sabemos que lo más importante es pensar en Cristo y servirle a Cristo. En esos tiempos pensábamos en satisfacer al mundo. No pensábamos en dar un buen ejemplo, sino que uno pensaba en uno mismo, en querer tener, en querer andar, en querer ser alguien, en que
en que ese mundo dijera, miren, ese es alguien importante, o ese anda en un carro nuevo, viene de Estados Unidos, trae dólares. Más sin embargo, ahora que hemos conocido a Cristo, lo que queremos es que nos vean diferentemente, como personas buenas que le servimos a Dios, que hemos sido transformados y que vamos de gloria en gloria, dice la palabra del Señor. Entonces, tú que tienes la oportunidad de estarme viendo, yo te invito a que reconozcas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Según Pablo, desde esta perspectiva existen dos clases de creyentes. Dice, los creyentes espirituales, y B, los creyentes carnales. Amén. En 1 Corintios 3:1 dice su palabra: de manera que yo, hermanos, no les hablo como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Amén. Creyente espiritual es aquel que ha nacido de nuevo y está siendo transformado con la guía del Espíritu Santo, y cuyo ser es gobernado por el mismo Espíritu Santo, llevando a alcanzar el plan eterno del Padre. Creyente carnal es aquel que ha nacido de nuevo y ha recibido la vida de Dios, pero no puede vencer la carne, por cuanto se deja gobernar por ella y no por el Espíritu. Amén. Ese es el creyente carnal, dice, el que se deja dominar por los deseos de este mundo. No ha podido vencer la carne, mas el creyente espiritual es el que se deja llevar por las corrientes de Dios, ¿verdad? Por lo bueno. Ese ya logró vencer porque siempre está alimentando su espíritu. La carne no mejora porque hayamos nacido de nuevo. Sin la regeneración, la persona no puede tener vida espiritual. No se puede modificar. La victoria sobre la carne no significa que uno se corrige, sino que uno es transformado. Vamos a ver en Gálatas 2:20. Es transformado con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos damos cuenta lo importante de este versículo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Es algo precioso, ¿verdad? Porque ya ese viejo hombre lo hemos sacado y le hemos dado la oportunidad a Dios que viva en nosotros. Y si Él vive en nosotros, tenemos los pensamientos de Él. Seremos personas buenas porque Dios fue bueno. Seremos personas inteligentes porque Él fue inteligente. Seremos personas sabias porque ese es el Cristo que quiere vivir en nosotros, y el que tú tienes que permitir dejarlo entrar a tu vida también, porque es algo maravilloso pensar con la mente de Cristo. El que vive en la carne aún se mueve en la esfera del yo, que no ha sido crucificado. No se trata de aquel yo malo se convierta en un yo bueno, ni que el yo sucio se convierta en un yo limpio. La intención de Dios es cambiar nuestra carne, sino hacerla morir crucificada, erradicada, porque la carne son enemistad,
La carne es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Amén. En Romanos 8:7 nos dice su palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A la carne es imposible sujetarse a la ley de Dios. Amén. En Romanos 8:3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y viven según la carne, y no pueden agradar a Dios. Dios nos manda en su palabra que nos despojemos del viejo hombre, pero también que lo mantengamos crucificado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En vista de que el viejo hombre no puede ser mejorado, lo que corresponde al cristianismo es hacer morir lo terrenal, lo cual se logra reconociendo que el hombre viejo fue muerto justamente con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es algo maravilloso. Nos damos cuenta en su palabra cómo el Señor hizo ese sacrificio por toda la humanidad. Es un sacrificio inmenso. Él es el único ejemplo viviente, ¿verdad? Él es el único ejemplo. Un hombre que con su ejemplo sacó a la humanidad de esa ceguera. Y gracias a ese sacrificio estamos nosotros pregonando su palabra. Mi hermano, yo te invito a que, si tienes la oportunidad de estar observando esta grabación, que vengas a los caminos del Señor. Sabemos que es algo importante, y que dejemos esa vana manera de vivir y que nos volvamos al Señor. Esta ha sido mi enseñanza, el cual que te motive. Y si tienes la oportunidad de reconocer a Dios, yo te hago esa cordial invitación. Amén.